Buenas gente, bienvenidos al sexto episodio del Showcase of the Immortals en WWE 2K24. Penúltimo episodio en teoría, debería serlo. Hoy vamos a hacer tres combates bastante curiosos. Vamos a empezar primero con el primer evento principal de WrestleMania, con mujeres como protagonistas. Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey. Vamos allá. Qué buen WrestleMania fue WrestleMania 31. Fue el primer WrestleMania que vi en directo. Me pilló para verlo. Pude verlo en directo. Creo que era Semana Santa aquí en España. Y no tenía que madrugar el lunes y lo pude ver en directo. WrestleMania was main evented by the women of WWE. Ronda Rousey arrived in WWE like a tornado, first impressing in her debut at WrestleMania 34 before steamrolling her way to Muy buen combate, ese combate mixto por parejas. 2018. The former MMA champion looked unstoppable, using her wide array of throws and arm bars to hold everyone at bay. As Survivor Series approached, Becky Lynch, now SmackDown Women's Champion, would be set up to compete against Rousey. Unfortunately for Becky, she'd be replaced by Charlotte Flair after Becky was taken out of action following an inter-brand brawl on Raw. At Survivor Series, Charlotte would show a vicious side in a disqualification loss to Rousey. Becky, however, wanted this fight more than anything. At the 2019 Royal Rumble, Becky Lynch would enter the match in someone else's place, ultimately winning it all by eliminating, you guessed it, Charlotte Flair. But before everything could be Charlotte finalized, wins more bad LOL. news for Becky, as an injury to her knee led to her not being cleared to compete at WrestleMania, and WWE would replace her with Charlotte Flair. Becky would Vaya, not sit ¿quién by será esa and let persona? that happen, however, and ultimately got her clearance. Me parece bastante curioso She was added back to que the no lo fight hayan and censurado unified a en el combate de Rock triple contra threat setup Austin for the Raw de Women's WrestleMania Championship. 17, pero sí que lo censuren aquí. We're not done though. Shortly before WrestleMania, Charlotte would shock the world of sports entertainment by defeating No lo sé. Asuka for the Cositas SmackDown raras. Championship. And now the match would be winner takes all, meaning the winner would be both Raw and SmackDown Women's Champion. Three of the most talented women on the roster look to dazzle the world in the first ever women's main event at WrestleMania. Can you go out there and be the last kicker we all know Becky to be? Or will Charlotte and Ronda prove to be too much for you to overcome? Time to show everyone Sinceramente, who really is the man. Sinceramente creo que Becky contra Ronda podría haber sido main event tranquilamente solo. For Becky and Charlotte, but Ronda immediately went on the offensive, bullying Becky back in the corner. Barricade herself. Rousey had overwhelmed Charlotte and Becky with her blitzing offense, but Becky was able to compose herself quickly enough to avoid another Piper's Pit, leaving Ronda on the defensive early in the bout. Yo creo que, como os estaba diciendo antes, Charlotte, ¿qué pintaba ahí? No pintaba absolutamente nada. Yo creo que la historia había sido para Survivor Series ya el combate de Becky contra Ronda. No se pudo dar por la lesión de Becky, pero o sea, podría haber sido tranquilamente el main event de WrestleMania. No necesitábamos a Charlotte. Pero bueno, al final fue como fue. Y quitando que terminó en un spot que no debería haber terminado, por lo demás tampoco fue tan mal. Lo que pasa es que este WrestleMania fue muy largo. Tengo que pegar la ronda. Now, as we Ronda with a low drop kick. ¡Au! No recordaba lo malo que era ese golpe. O sea, le han hecho una dropkick que estaba colgada de la tercera cuerda y se ha caído de nuca al suelo. Como ligero, ok.
A Ronda le gustan las burlas, a mí también. ¿Se va a quedar ahí abajo todo el rato? No, ahora no. Vale. Ataque pesado de pie para Charlotte, ok. Nice. With Ronda still down and out, Charlotte did not let up, repeatedly slamming Becky's face into the mat. Charlotte was making the most of Ronda Rousey being down, willing to put Becky through the mat if it meant she'd leave WrestleMania as the Raw and SmackDown Women's Champion. Ojo. Cállese la boca. No sé si en este WrestleMania ya habían empezado los rumores de que iba a ser 2 noches. Al final no lo fue. Pero podría haberlo sido tranquilamente. Porque este WrestleMania fue larguísimo. Y fue a partir de este que tomaron la decisión de decir, mira, vamos a hacerlo en 2 noches. Que yo creo que es lo mejor. No sé quién lo hizo antes, si fue Wrestle Kingdom o fueron ellos. Pero... Vale, al lado de la cabeza. Les gustan las mesas aquí. Au. No vas a ganar ronda así, lo siento. Ok. Dropkick. Le había dado yo antes. German suplex. Vamos a meterlo dentro. Me hace reversal. ¿Por qué? ¿Por qué están cogiendo mesas? No lo entiendo. ¿Por qué tantas mesas? Bueno, péguense. Au. Eso duele. Voy a terminar el ring, a ver si viene Charlotte. Voy a darle unas borlitas para llenar la barra. Una especie de figure four. Au. Y vamos a hacerle eso. Ahí está. Vale, vamos allá. Típico de los combates triple amenaza. Intentas el pin en uno, no funciona. Intentas el pin en otro, no funciona. Charlotte Flair, sube a la almohadilla. Ok. Vamos a coger a esta, vamos a tirarla fuera del ring. A esta la vamos a subir a la tercera cuerda. O no. O no, porque es Charlotte Flair y hace reversal. Ahí está. No, la subimos. ¿Va a sacar otra mesa? Ah, una silla. Váyase usted para afuera, por favor. Vale. Ok. Eso es. Para arriba. Nice. Avalanche Exploder Suplex. Genial.
Au. Au. Becky to the floor. Charlotte knew exactly what needed to be done in that ring, looking to get the pin when she saw Ronda down. The Queen was in top shape, and despite not getting the pin, she was rolling. ¿Qué potencial más desperdiciado el de Ronda Rousey? ¿Cómo nos... Vale, pensaba que estaba seleccionada Charlotte. Vamos a echar esta fuera. Vamos a decir... Pensaba que lo tenía cogido, pero no. Hija mía. Estoy casi con toda la vida completa. Vale. Ronda, ¿me echas una manita? Gracias. No. A ver, no hagan ni de coña, pero... Vamos allá. ¿Por qué? Si le estaba pegando Ronda, ¿por qué ha venido a por mí? Vamos allá. Manhandle Slam. Disarm her a Ronda, ok. Tú fuera. El Disarm her, ahí está. Y un ataque pesado a Ronda, ok. Una pena que terminara así el combate. Porque el error es claro. Ronda tenía los hombros levantados. Pero estas cosas pasan. No son perfectos, son humanos. Y en general estuvo bien. O sea, fue un combate decente. Pasamos al siguiente combate. Que tengo muchísima curiosidad de cómo lo han hecho. Y es un bonito homenaje para alguien que por desgracia nos dejó el año pasado. Y se merece este homenaje. Y mucho más. Vamos allá. On a night that saw Seth Rollins run through Brock Lesnar, the final battle of Triple H and Batista, and Kurt Angle's last match, the occasion belonged to Becky Lynch, who ended the night holding both the Raw and SmackDown Women's Championships high above her head triumphantly. A moment that truly will live forever. El peor stage de WrestleMania de los últimos años, el de 35. And the first to take place on both days of the weekend. It also featured one of the most bizarre matches in the event's existence. The Firefly Funhouse match between the Fiend Bray Wyatt and John Cena. Cena won a hard-fought match against Wyatt at WrestleMania 30 in 2014. ¿Por qué? ¿Por qué ganaría ese combate? Wyatt, who could not handle the failure. He'd rebuild, capturing the WWE Championship, discovering his inner Fiend, and also capturing the Universal Championship. But he never forgot about the pain of that WrestleMania 30 loss. So when Cena showed up on SmackDown after some time away to announce that he would not be competing at WrestleMania 36, the Fiend took the opportunity to persuade him to reconsider. A simple point to the WrestleMania sign was all that was needed to signal the challenge, with Cena tipping his cap to accept it. Wyatt would lay out the conditions. John Cena would have to venture into the Firefly Funhouse if he wanted this match, where he, the Fiend, would be waiting. Not one to ever back down, Cena remained no sé. Es que no sé cómo lo han hecho. No sé cuánto vais a poder ver del combate. Va a ser una pena. Va a ser una pena. Porque si solo puedo enseñar gameplay, es que este combate es de todo menos cosas sin ring. Y lo otro no sé si lo podré enseñar, creo que no. Es una pena. To break Cena down and show him that in the Firefly Funhouse there is no one
A no ser que hayan rehecho las cinemáticas, que entonces sí que podré. Si es gameplay, sí que puedo. Yaoi wawi. Vale, esto es gameplay. Ok, esto es gameplay. Me gusta, me gusta. ¡Hombre! ¡Hemos vuelto! ¡Ay, que se van a pegar! Bueno, por lo menos han metido un poquito de gameplay. Con la cantidad de cinemáticas que había, no creo que pueda enseñarnos nada. Y es una pena. Pero bueno. Por lo menos tenemos aquí un poquito de... para pegarnos. Para entretenernos un ratito. Un choking headbutt. Ok. Nuts. Ha dicho these nuts. Han metido un poquito de gameplay entre tanta cinemática, que supongo que está bien. Pero... no sé yo, O sea, es que entiendo a lo mejor la razón por la que ha metido este combate en el showcase. Pero es tan difícil. Porque es un combate cinemático. Es como si hubieran metido el de Undertaker contra AJ Styles del día siguiente. O del día anterior, mejor dicho. Que fue el main event de la noche 1. No tiene mucho sentido. Daño amarillo. A mí me gustó, Ataque. Vamos a darle. Perdió la gorra. ¡Cucú! Mira quién está detrás. ¡Au! Bueno, hay que hacer un Sister Abigail. Ok. Bueno, no me la quiero jugar. Vamos a intentar aturdirlo antes de... Ahí está. Vamos a intentar aturdirlo antes de esto, porque si no... Si no me va a hacer reversal y no me apetece. Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Sister Abigail. Vamos a quitarle la tenacidad. ¿O no? O hace kick out de uno. No pasa nada. No hizo falta. Si tenéis la oportunidad, por favor. Creo que está subido el combate completamente gratis a YouTube. Id al canal de la WWE y ved el combate. Es una joya. Si entendéis las referencias y todo esto, de verdad que es digno de ver. Evidentemente, con tanta cinemática creo que no lo voy a poder enseñar. Por favor, id a echarle un vistazo. Vamos a pasar a uno de también mis combates favoritos de WrestleMania. También que lo vi en directo.
me encantó. Porque además son dos de mis favoritos de toda la vida. Buenísimo. John Cena fights valiantly, but ultimately succumbs to the powers that exist inside the Firefly Funhouse. And the Fiend, Bray Wyatt, finally avenges a loss that had eaten at him for En serio, echarle un vistazo al combate. nightmare for John Cena. Many of the matches in the 2K24 showcase are easy dream matches. And as we know, usually a dream match is something that fans talk about, pitting two superstars against each other when they know that will never really happen. But at WrestleMania 38, we saw a different variation of what a dream match can be. With a simple invitation, Kevin Owens put the wheels in motion for his personal dream match, one against WWE Hall of Famer, Stone Cold Steve Austin. Asking for Austin to be a guest on the KO show was just step one. Next was to disparage the state of Texas whenever he had the opportunity. I've been here for a couple of days and it's actually worse than I remembered. And then it was to extend that trash talk to Austin himself. Stone Cold hadn't competed at WrestleMania since a 2003 loss to The Rock at WrestleMania 19, but he still had Otra carrera plenty of cortada, with WrestleMania por 38 desgracia, taking place in Texas. Austin mucho knew antes de that he tiempo. had to show up and hit Kevin Owens with whatever he needed to shut his mouth. Whether that was one Stone Cold Stunner or 15, it didn't matter to WWE's toughest SOB. We were able to sit down with Kevin Owens to talk about how this all came together. It was pretty surreal when the KO. of him accepting the challenge. You know, him driving out in the middle of the desert on his four-wheeler or whatever you want to call it, and then hearing him answer me directly and saying, Stone Cold Steve Austin is going to open up one last can of whoop ass on you, Kevin Owens. that threat made me so excited. I was so pumped. Career highlight for sure to have Stone Cold Steve Austin Creo que la gente no se da cuenta on me. As far as de lo que la WrestleMania is WWE aprecia a este hombre, a Kevin Stone Cold Owens. take as the top spot. Darle el combate de regreso de Stone Cold Steve Austin a Kevin Owens es... No sé si te das cuenta que es mejor que cualquier combate por un título mundial. Es una locura. He trusted me to be a worthy opponent for what was his first match back in 19 years. The fact that he was willing to do that with me, that's a huge, huge compliment. Always a privilege to get to speak to Kevin Owens, and we thank him for the time. We were also able to capture a little message from Stone Cold himself. Vamos. To extend the following to Owens. Hey, Kevin, I just want to say thank you very much for a hell of a night at WrestleMania 38. You motivated me and got me off my ass 19 years removed. And to be able to go back to Dallas, Texas, the city that I started in 1989, and bring everything full circle, it means a lot to me. Being out there in the ring with you was a blast. Taking that suplex on the concrete was a blast. Qué spot. Kevin Owens. 19 años fuera de un ring y le hizo un suplex en cemento. Está como una cabra. Maybe next time we could share a beer with I have a can in my hand, you have a can in yours, instead of you just taking a swig and spitting it in my face and mouth. You got my number. You used it before WrestleMania to send me insults in the middle of the night. I didn't forget. They might get along now, but at WrestleMania 38, it was an all-out war. Can you Son muy guide Austin grandes. to a WrestleMania Son mis, victory de verdad after que son, 19 years away? son dos de mis KO deal favoritos. out the ultimate insult, winning the match with his own version of the stunner. If you think you got what it takes, give me a hell yeah. Hell yeah. Vamos allá. Una burla que dura 6 años, no pasa nada, no pasa nada. Nice. Spinebuster. Stone Cold said he was coming to open one last can of whoop ass on KO inside out, giving Austin a chance to take a quick beverage break. Instant refreshment.
It had been 19 years since Steve Austin competed in a WrestleMania ring, but he looked as good as he ever had once the fight started. If anything, it seemed like KO had really forgotten who he was dealing with. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué acaba de pasar? Hay una escena en el documental de WWE 24 en el que sale la escena en el que hacen el suplex en el cemento. El lanza la suelo por encima de las cuerdas. Fuera del ring, ok. Sale la escena del suplex en el cemento y echan backstage la reacción. Un segundito. Es que estoy leyendo. Stephanie McMahon, Triple H, todos estaban como ¡au! ¡Ouch! Seth Rollins se empieza a reír como un poseso. Y dice, están como dos cabras. Es que están como dos cabras. O sea, ¿cómo es posible que se les ocurra hacer eso? A ver, voy a irme para acá, porque en la esquina por lo visto no puedo. ¿Cómo? Ahí está. Zona sur junto al ring. Ok. De verdad que me pareció un combate muy divertido. Austin had been all over Owens from the second this fight became an official match, showing no signs of stopping. Taking the fight to the ringside area seemed like an easy call, but KO finally managed to stop. But somehow, Austin was able to reverse the momentum and send Owens crashing through the table instead. KO wanted to bring the table into this, and now he was paying the very physical price. Tontito, que te meto. ¿Está rascando los ojos? ¿Qué está haciendo? Ataque ligero frontal. Estás cerca de la mesa de comentaristas. Pues seguimos. As he had numerous times in his legendary career, Austin was able to hurt Owens again. Se viene ese spot, el que os comentaba. Ojalá lo enseñen, no creo. Remember, Owens had tried and failed to use a table earlier, so now Austin wanted to turn. Austin's plan here, finally ready to bring this back in the ring. KO needed to turn the tide and fast, or he was soon going to find himself on the losing end of this match he'd waited years to manifest. Texas Pile Driver. Perhaps getting a little too comfortable, Austin appeared to take his eye off the ball for a second. But that was all Kevin Owens needed to drop Austin with a hot shot and finally catch a breather from the constant onslaught. But instead of following up with devastating offense, KO looked to commit grand of his dismantling of Kevin Owens. Va a pedir que le haga suplex, ¿verdad? Things from Steve Austin at WrestleMania, but opening a can in this location was brand new. Ahí está. Ah, es por detrás. ¡Uy! Un pile driver. Que se note el RTX ahí, ¿eh? Vaya. Creo que me está mandando mal los prompts. Agarre por detrás. A ver, pum. Le agarro.
Para atrás. No me llevas. Tranquila, no me lleves. A ver, vamos a intentar otra vez. Damos la vuelta. Aquí. Vuelvo a hacer reversal. Que no quiero volver al ring. Pesado. A ver si aquí funciona. Vale, aquí sí. Ok. Vamos allá. Bueno, Kevin, ya, Kevin, ya. Ya pasó. Me vuelvo a hacer reversal, madre mía. Venga, sí. Vamos para arriba, Steve. Venga. A ver. Nada, no puedo. ¿Podrías para hacerme reversals, por favor? Gracias. Estaría bastante guay. A ver, le damos la vuelta. Y aquí hacemos el suplex. Bien, ya está. En el ring. Ok, venga, vamos al ring. Pensaba que le iba a sacar los dedos. Mira cómo corre, mira cómo corre. Vamos allá. Espera, no sé si es de hecho el final del combate, vamos a verlo. Right when it looked like Austin was on his way to victory, bam! KO shocks the whole building by dropping Austin with a stunner. Stunner. KO to hit himself with the chair. Another humiliation in a series of them on this night for Owens. Could it be Bam, time bam, for the Stone Cold bam. Stunner? A ver si cuela. Para quitarle el este. No. No le hemos quitado la tenacidad. Ok. A ver si con esto sí que funciona. A ver, quítate tenacidad. Ahí está. Justo lo que quería. Vamos para adentro, Kevin. Te veo falto de fuerzas. Vamos para arriba. Como me haga reversal. No. Stunner. 1, 2, 3. Primer combate en muchísimo tiempo que no ha terminado en cinemática, ¿eh? Hemos visto un pinfall, por fin. Me falta la cerveza. ¿Dónde está la cerveza? Vamos con la cerveza. ¿Tiene un ojo morado?
Sí, ¿no? En fin, con esto culminamos el episodio de hoy. Una pena que el combate de la Firefly Funhouse hemos visto tampoco. Pero como os he dicho, echad un vistazo en YouTube, que lo subió la WWE, está completamente gratis, para que lo veáis. Merece la pena verlo. Y nada, poco más. En el siguiente episodio nos tocan los 3 combates que han puesto de WrestleMania 39. Y ojalá haya algo más, no lo sé. Os prometo que no tengo ni idea. He estado además intentando evitar spoilearme. La verdad que va a ser bastante triste como no haya nada más. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!